Orígenes y evolución del término hillbilly. Cuando pronunciamos la palabra hillbilly, evocamos imágenes poderosas. Para algunos, representa sencillez, campo, música folclórica y valores tradicionales. Para otros, conlleva burla, pobreza e ignorancia. Pero, ¿de dónde proviene realmente este término? ¿Y cómo pasó de ser una simple descripción a un símbolo cultural cargado de significados? La palabra hillbilly apareció impresa por primera vez en 1892 en el Dallas Times Journal. Poco después, en un artículo del New York Journal en 1900, se definía como un ciudadano blanco libre de Alabama que vive en las colinas, habla como quiere, bebe whisky y dispara cuando le da la gana. Pero los orígenes lingüísticos van más atrás. Muchos lingüistas coinciden en que la palabra proviene del inglés escocés-irlandés. Hill significa colina, y Billy era un nombre genérico, muy común, que representaba al hombre común de las tierras altas. Por tanto, hillbilly podría haber comenzado como un apodo para los inmigrantes de origen escocés e irlandés que se asentaron en zonas rurales y montañosas como los Apalaches y los Ozarks. Estos inmigrantes trajeron consigo una cultura rica en música, religión, cuentos orales y autosuficiencia. Se asentaron en regiones aisladas, lejos de los centros urbanos y políticos de Estados Unidos. Esta vida al margen de la industrialización mantuvo costumbres antiguas, y eso hizo que muchos los vieran como atrasados. La evolución en el siglo XX. Durante las primeras décadas del siglo XX, el término fue utilizado tanto en tono humorístico como peyorativo. Revistas, caricaturas y películas retrataban al hillbilly como una figura tosca, con sombrero de ala caída, escopeta en mano, y un acento cargado. La serie cómica Lyle Abner y más adelante de Beverly Hillbillies reforzaron esa imagen, campesinos ingenuos, ignorantes pero entrañables. Pero esta caricatura tenía consecuencias reales. Reducía la identidad cultural de millones de personas a un estereotipo limitado, negando la profundidad histórica, artística y espiritual de los pueblos rurales. Especialmente en Appalachia, una región duramente golpeada por la pobreza y el abandono estatal, la etiqueta de hillbilly servía para invisibilizar reclamos legítimos. La Hillbilly Highway y el cambio cultural. Durante la Gran Depresión y tras la Segunda Guerra Mundial, miles de habitantes de los Apalaches emigraron hacia el norte en busca de trabajo, en lo que se conoce como la Hillbilly Highway. Se establecieron en ciudades industriales como Detroit, Chicago y Cleveland, llevando consigo sus costumbres, música, y también el estigma del nombre. Con la migración, el término hillbilly se difundió aún más, pero también comenzó un proceso de resignificación. Algunos empezaron a usarlo con orgullo, como símbolo de sus raíces, su resistencia y su identidad colectiva. Hoy, la palabra hillbilly sigue siendo ambigua. Puede ser un insulto o un grito de identidad. Todo depende del tono, del contexto y, sobre todo, de quien la pronuncie. Lo que está claro es que no se trata simplemente de un apodo rural, es un fragmento complejo de la historia cultural de Estados Unidos. Estereotipos y connotaciones negativas. En la cultura popular, pocas palabras han cargado con tantos prejuicios como hillbilly. Más allá de su origen histórico, el término ha sido moldeado por décadas de cine, televisión, literatura y medios de comunicación que lo han reducido a una caricatura, despojándolo de su verdadera complejidad humana. La caricatura del ignorante. Durante el siglo XX, especialmente a partir de los años 30, el personaje del hillbilly fue explotado por Hollywood y la televisión. El estereotipo era claro: ropa raída, dientes faltantes, educación mínima o inexistente, y un lenguaje torpe. Se les mostraba como personas supersticiosas, violentas, cómicas en su ignorancia y desconectadas del mundo moderno. Ejemplos como las películas Ma and Paquetel, la comedia televisiva de Beverly Hillbillies o incluso personajes de dibujos animados como los Clampets contribuyeron a consolidar esa imagen. Los hillbillies eran blancos pobres que no entendían la tecnología ni la sociedad urbana, pero que generaban gracia por su ingenuidad. Impacto en la percepción nacional. El problema de estos estereotipos no es solo la burla, sino cómo moldean la percepción pública. Durante décadas, esta visión negativa sirvió para justificar la marginación de regiones enteras. En informes gubernamentales, discursos políticos y decisiones presupuestarias, los Apalaches eran vistos como una carga social más que como una comunidad con necesidades legítimas. Incluso en el ámbito educativo, se extendió la idea de que los niños rurales eran menos capaces, menos ambiciosos o menos inteligentes, lo cual afectó su autoestima y oportunidades. Racismo inverso y discriminación de clase.
El estereotipo del hillbilly ha sido una de las pocas formas de discriminación social aceptadas públicamente en Estados Unidos. En muchos espacios progresistas, burlarse del redneck o del white trash se normalizó como si la pobreza blanca rural no mereciera compasión ni respeto. Este fenómeno, conocido como classism, ha sido denunciado por académicos y activistas como una forma de violencia simbólica. No se trata solo de apodos. Se trata de negar la humanidad y la diversidad de millones de personas, reduciéndolos a un estereotipo simplista. Al etiquetar a los hillbillies como atrasados, violentos o ignorantes, se deslegitiman sus problemas reales: falta de acceso a salud, empleo, educación y representación política. Estereotipos internos y resignificación. Lo más interesante es que, con el paso del tiempo, algunas comunidades han comenzado a reapropiarse del término. Músicos, escritores y activistas rurales lo han usado para hablar de su orgullo regional, su resistencia cultural y su conocimiento ancestral. Libros como Hillbilly Elegy de J. D. Vance, documentales como Hillbilly 2018, o el auge del Appalachian Studies en las universidades, han servido para mostrar una narrativa más matizada. No todos los hillbillies son pobres, ni todos son blancos, ni todos rechazan el progreso. La cultura de los Apalaches es tan rica y diversa como cualquier otra. Los estereotipos son herramientas de poder. Sirven para simplificar y controlar. Pero también pueden ser desafiados, deconstruidos y, en algunos casos, transformados. El término hillbilly es un espejo que refleja más sobre quien lo usa que sobre a quien se lo aplican. Y en esa reflexión, descubrimos que detrás del insulto, hay una historia que merece ser contada con dignidad. Realidad y diversidad en las comunidades rurales. Ya hemos visto cómo el término hillbilly ha sido manipulado por los medios para convertir a millones de personas en una caricatura. Pero más allá de las burlas y los estereotipos, existe una realidad vibrante, humana, rica en historia y cultura. En este capítulo, desmontaremos mitos y mostraremos la complejidad auténtica de las comunidades rurales de los Apalaches y más allá. La vida rural no es uniforme. Una de las primeras grandes falacias que debemos desmontar es la idea de que los habitantes rurales son todos iguales. Nada más lejos de la verdad. En los Apalaches y en otras zonas montañosas de Estados Unidos, la diversidad es profunda. Desde diferencias económicas y sociales, hasta diferencias étnicas, religiosas y culturales. Sí, hay pobreza. Pero también hay clase media rural, profesionales, artistas, emprendedores y personas con formación universitaria que han decidido permanecer en su tierra. Hay quienes cultivan con técnicas modernas y quienes viven según tradiciones ancestrales. Hay conservadores y liberales. Hay blancos, negros, latinos e incluso comunidades indígenas que han habitado esas montañas durante siglos. Relación profunda con la tierra y el entorno. Algo que sí une a muchos habitantes rurales es su relación íntima con la tierra. Para muchos, la naturaleza no es un concepto abstracto, sino el entorno donde nacieron, trabajaron, amaron y enterraron a sus muertos. Este vínculo genera un conocimiento profundo del territorio, qué plantas curan, qué árboles sirven para construir, cuándo vendrá la lluvia, cómo criar animales sin químicos. Lo que para algunos puede parecer atraso, para otros es sabiduría transmitida oralmente durante generaciones. Y hoy, en un mundo que busca desesperadamente sostenibilidad, ese conocimiento tiene más valor que nunca. Una cultura viva, música, cocina y espiritualidad. La región de los Apalaches y muchas zonas rurales del sur de Estados Unidos han sido el semillero de algunos de los géneros musicales más influyentes del mundo: el bluegrass, el country. El gospel y el blues tienen raíces profundas en estas montañas. Instrumentos como el banjo, traído por esclavos africanos, se fusionaron con las melodías celtas y europeas, creando un sonido único que hablaba de dolor, trabajo duro, espiritualidad y esperanza. La gastronomía rural también refleja esta fusión: platos como los biscuits and gravy, cornbread, frijoles con jamón, encurtidos caseros o el emblemático moncine, licor ilegal destilado en casa. Son parte de una cocina que aprovecha todo y desperdicia nada. No por pobreza, sino por ingenio. Y no podemos olvidar la religiosidad. Las iglesias rurales, muchas veces pequeñas y familiares, son centros comunitarios donde se mezcla lo espiritual con lo social. En ellas se canta, se llora, se celebra y se sostiene la comunidad. Retos reales: pobreza, abandono, falta de infraestructura. Claro que hay dificultades. La falta de hospitales cercanos, escuelas con recursos limitados, carreteras descuidadas o la dependencia de industrias que ya no existen,
como el carbón, son parte de una lucha diaria. Pero eso no convierte a sus habitantes en menos capaces. Simplemente viven en un contexto más desafiante. Los jóvenes muchas veces deben migrar a las ciudades para encontrar oportunidades. Y quienes se quedan, a menudo lo hacen por amor a su tierra, no por falta de alternativas. Eso también merece respeto. El resurgimiento rural. En las últimas 2 décadas, muchos jóvenes han comenzado a regresar a sus comunidades rurales con nuevas ideas, cooperativas agrícolas, turismo responsable, educación virtual, emprendimientos tecnológicos, iniciativas de salud comunitaria. Lo rural ya no es sinónimo de atraso, sino de posibilidad. Las redes sociales, los podcasts, los documentales, los festivales culturales y las plataformas digitales han permitido que los propios habitantes rurales cuenten sus historias, con su voz, sin intermediarios. Ser hillbilly no es una vergüenza. Es una forma de ser, de habitar el mundo, de enfrentar las dificultades con ingenio y de mantener la dignidad cuando otros te dan la espalda. En lugar de mirar con lástima o burla a las comunidades rurales, deberíamos aprender de su capacidad de adaptación, de su resiliencia, de su forma de cuidar la tierra y de mantener viva una cultura rica y profundamente americana. Cultura, música y legado hillbilly en Estados Unidos. Cuando hablamos del término hillbilly, muchas veces lo asociamos con ignorancia o atraso. Pero si miramos con atención, descubriremos que una parte muy importante de la identidad cultural estadounidense tiene raíces profundas en las comunidades montañosas del sur. Desde la música hasta las costumbres, desde la religión hasta el arte popular, los hillbillies han moldeado el alma rural de América. La música, del porche a Nashville. Pocas manifestaciones culturales han sido tan poderosas y duraderas como la música hillbilly. A principios del siglo XX, mucho antes de que existiera el término country, las montañas de los Apalaches ya vibraban al ritmo de violines, banjos, guitarras y voces quebradas por la vida dura. La música hillbilly combinaba herencias escocesas, irlandesas e inglesas con la tradición afroamericana del blues y el gospel. Se tocaba en casas, iglesias, funerales y fiestas comunitarias. Era el lenguaje del alma rural. En 1927, la Victor Talking Machine Company organizó las famosas Bristol Sessions en Tennessee, consideradas el Big Band de la música country. Allí, artistas como The Carter Family y Jimmy Rogers grabaron canciones que darían inicio a un nuevo género, pero el nombre original que le dieron los productores fue precisamente hillbilly music. A pesar de que el término se fue desvaneciendo, su legado musical quedó intacto. Lo que hoy conocemos como bluegrass, old time, country, e incluso rock sureño, proviene directa o indirectamente de los salones de madera, los campamentos mineros y las colinas boscosas de Kentucky, West Virginia, Virginia o Tennessee. Tradiciones y valores comunitarios. Más allá de la música, los hillbillies conservaron una serie de valores y tradiciones que, aunque a veces vistas como conservadoras, también reflejan una profunda conexión con la tierra y con el prójimo. Autosuficiencia. Muchas familias vivían de lo que cultivaban, cazaban o intercambiaban. Hospitalidad. En comunidades remotas, la ayuda mutua era esencial para sobrevivir. Espiritualidad. La religión protestante, sobre todo el bautismo y el metodismo, fueron pilares espirituales y comunitarios. Narración oral. Cuentos, leyendas, canciones y anécdotas mantenían viva la historia familiar y regional sin necesidad de libros ni escuelas. Estos elementos ayudaron a preservar una identidad propia, resistente al paso del tiempo y al desprecio del mundo exterior. Arte popular y expresiones culturales. La artesanía también es parte del legado hillbilly. En los Apalaches, aún se conservan técnicas ancestrales de tejido, cerámica, tallado en madera, fabricación de instrumentos y elaboración de medicinas naturales. Cada pieza artesanal no es solo un objeto, es una historia, una herencia transmitida de generación en generación. Festivales como el Appalachian String Band Music Festival o el National Storytelling Festival celebran esta cultura que, lejos de desaparecer, ha encontrado nuevas formas de expresión en la era digital. Hollywood y el estereotipo cultural. Hollywood también ha tenido un papel clave en moldear y distorsionar la imagen del hillbilly. Películas como Deliverance 1972 o Brother, Where Art Thou, 2000, y series como The Beverly Hillbillies han creado una imagen exagerada o paródica del habitante rural, inculto, violento o simplemente gracioso. Sin embargo, en los últimos años ha habido un giro. Documentales, películas independientes y libros han empezado a retratar estas comunidades con más profundidad, justicia y humanidad.
Uno de los ejemplos más famosos fue el libro Hillbilly Elegy de J. D. Vance, que generó un intenso debate nacional sobre el papel del hombre blanco pobre del campo en la política contemporánea. Legado y resistencia cultural. Hoy en día, el término hillbilly sigue dividiendo opiniones. Pero el legado de estas comunidades es innegable. Su música suena en todo el mundo. Su arte decora galerías y ferias. Sus valores de resiliencia, fe y comunidad siguen siendo ejemplo para muchos. Algunos se avergüenzan del término. Otros lo reclaman con orgullo. Pero lo cierto es que los hillbillies han dejado una huella imborrable en la cultura estadounidense. No se trata de romantizar la pobreza ni de ignorar los desafíos sociales de estas regiones. Pero tampoco podemos seguir permitiendo que la ignorancia y el prejuicio definan a todo un pueblo. Porque si algo nos enseña la historia del hillbilly, es que incluso en los rincones más humildes pueden hacer una cultura poderosa, vibrante y profundamente humana. Desigualdad, pobreza y políticas públicas en el corazón rural. Cuando hablamos de desigualdad en Estados Unidos, muchas veces se piensa en las grandes ciudades, en barrios marginales o en tensiones raciales. Sin embargo, existe otra forma de desigualdad, menos visible pero igual de devastadora, la que afecta a las zonas rurales, especialmente a los Apalaches y otras regiones donde viven los llamados hillbillies. Este capítulo explora las raíces de la pobreza estructural en estas zonas, las respuestas o ausencias de las políticas públicas, y cómo los habitantes de estas comunidades han resistido durante generaciones con dignidad, creatividad y perseverancia. El mapa de la exclusión. Las zonas rurales montañosas de Estados Unidos, especialmente en el sur y sureste, enfrentan tasas más altas de pobreza infantil, enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades pulmonares, mortalidad por sobredosis, desempleo estructural, abandono escolar. Condados en Kentucky, Virginia Occidental, Alabama y Mississippi están entre los más pobres del país, no por falta de talento o esfuerzo, sino por la falta de inversión sostenida. La geografía, históricamente aislada, dificultó la llegada de infraestructura moderna, carreteras, hospitales, centros universitarios y redes de transporte. Sin estas herramientas básicas, las oportunidades se reducen drásticamente. ¿Dónde están las políticas públicas? En la segunda mitad del siglo XX, el gobierno federal lanzó programas para combatir la pobreza en los Apalaches, como parte de la guerra contra la pobreza de Lyndon B. Johnson. Se creó la Appalachian Regional Commission, ARC, con el objetivo de construir carreteras, escuelas y hospitales. Algunos avances se lograron, pero no fueron suficientes. Con el paso del tiempo, estas iniciativas se diluyeron o fueron recortadas. La globalización agravó el problema. Muchas fábricas textiles y mineras cerraron o se mudaron al extranjero, dejando comunidades enteras sin sustento. Los esfuerzos más recientes para revitalizar estas zonas han sido intermitentes y politizados. A menudo se enfocan más en discursos que en resultados concretos. Epidemia de opioides, la nueva plaga rural. En las últimas décadas, las comunidades hillbilly han enfrentado una nueva amenaza, la epidemia de opioides. Empresas farmacéuticas distribuyeron masivamente medicamentos altamente adictivos, como la oxicodona, en pueblos donde el desempleo y el dolor físico eran moneda corriente. Los resultados fueron devastadores. Miles de personas murieron por sobredosis. Familias fueron destruidas. Muchos niños quedaron huérfanos. El tejido social de muchas comunidades se desmoronó. Hoy, parte de la ayuda estatal y las demandas legales buscan reparar este daño, pero el sufrimiento vivido deja cicatrices profundas. Educación, oportunidades y el ciclo que se repite. En muchas zonas hillbilly, los jóvenes enfrentan dos opciones difíciles: quedarse y enfrentarse al desempleo, o irse y dejar atrás su comunidad. Las tasas de deserción escolar son altas. Las universidades están lejos, o no tienen los recursos necesarios. Y la movilidad social es casi inexistente. Si naces pobre en un pueblo rural, es muy probable que mueras pobre. La falta de políticas educativas específicas para estos contextos rurales ha alimentado una sensación de abandono y resentimiento que, en muchos casos, se traduce en apatía política o en votos de protesta. La resiliencia rural, más allá del estereotipo. A pesar de todo, las comunidades hillbilly no han desaparecido ni se han rendido. Muchas de ellas han desarrollado formas de resistencia y organización comunitaria. Redes de apoyo entre vecinos. Granjas cooperativas. Programas de educación comunitaria.
Iniciativas locales de salud mental y bienestar. Recuperación de tradiciones artesanales y culturales. Estas formas de resiliencia no siempre reciben atención mediática, pero son fundamentales para comprender la fuerza y el valor que habita en estas tierras. La pobreza no es una elección. Y menos aún lo es la marginación territorial. Pero lo que sí se elige es cómo responder a la adversidad. Y los ilbillis, con todas sus contradicciones, han demostrado que aún en los paisajes más duros, la dignidad puede florecer. Comprender la desigualdad rural es fundamental si aspiramos a construir un país verdaderamente justo. No podemos permitir que la distancia geográfica se convierta en una barrera moral. Cultura, identidad y orgullo ilbili. Cuando escuchamos la palabra ilbili, muchos la asocian con pobreza, ignorancia o atraso. Pero hay algo más profundo que se esconde bajo ese estereotipo, una cultura rica, resistente y orgullosa. Esto nos lleva al corazón espiritual y creativo de las comunidades rurales de los Apalaches y más allá. A través de su música, sus valores, sus tradiciones y su historia oral, los ilbillis han contribuido de forma poderosa a la identidad estadounidense. Este no es un pueblo sin cultura. Es un pueblo cuya cultura ha sido ignorada, simplificada o burlada. Música, la voz del monte. Uno de los aportes más significativos de la cultura ilbili es la música. En las montañas de los Apalaches nació lo que hoy conocemos como música country, bluegrass y folk norteamericano. Instrumentos como el banjo, la guitarra y el violín, fiddle, sonaban en reuniones familiares, graneros, iglesias y celebraciones locales. Estas canciones no eran solo entretenimiento, eran relatos de vida, muerte, trabajo, pérdida y fe. Artistas como Bill Monroe, padre del bluegrass. Loretta Lynn, la hija del minero. The Carter Family. Dolly Parton. Han sido embajadores culturales de esta identidad rural, llevando sus historias al mundo. Tradición oral y narración. En ausencia de universidades o bibliotecas, el saber en muchas comunidades ilbili se transmitía de generación en generación a través del habla. Historias, leyendas, remedios naturales, costumbres agrícolas y enseñanzas morales pasaban de abuelos a nietos. Esta tradición oral forma parte de un legado inmaterial que ha resistido al paso del tiempo. Los cuentos de brujas de montaña, de apariciones en los bosques, de luchas familiares, como la famosa disputa Fiel-McCoy, dan forma a una mitología americana que pocas veces se estudia, pero que sigue viva. Orgullo del trabajo. Uno de los pilares más firmes de la identidad ilbili es el valor del trabajo duro. En el campo, en las minas, en los aserraderos o en la construcción de caminos, estas comunidades han sido la columna vertebral silenciosa del desarrollo estadounidense. Este orgullo por el trabajo manual y por ganarse la vida con el sudor de la frente ha dado lugar a un fuerte sentido de dignidad y autosuficiencia. No se trata de conformismo, sino de respeto por uno mismo. También ha surgido una ética de ayuda mutua. Cuando hay una cosecha que levantar o una casa que reconstruir tras una tormenta, todos ayudan. El sentido de comunidad es real, profundo y práctico. Fe, familia y espiritualidad. La religión ocupa un lugar central en la vida de muchas comunidades rurales. Iglesias evangélicas, bautistas, metodistas y otras denominaciones están esparcidas por los pueblos montañosos. Pero la espiritualidad ilbili no se reduce a la religión organizada. Se expresa en rituales cotidianos, en el respeto por la naturaleza, en la forma de hablar con los muertos, en la aceptación estoica del sufrimiento, y en la esperanza de una redención que puede ser personal o colectiva. La familia también es un núcleo central. Aunque las dificultades son muchas, la solidaridad intergeneracional ha sido una constante. La estética del orgullo. Incluso el estilo de vestir, de hablar, de decorar sus hogares y de vivir refleja una estética particular, austera, práctica, pero con toques de color, creatividad y simbolismo. Desde las colchas de patchwork hechas a mano hasta las casas decoradas con objetos reciclados o tallados en madera, hay una sensibilidad artística que se entrelaza con la vida diaria. Reconstrucción del orgullo ilbili. En los últimos años, ha habido un resurgimiento del orgullo por la identidad ilbili. Documentales, libros y movimientos culturales están ayudando a resignificar el término. Obras como Ilbili Elegy de J. D. Vance, aunque polémica, o documentales como Ilbili 2018 de Sally Rubin, muestran las contradicciones, pero también la humanidad de estas comunidades. Muchos jóvenes ilbilíes hoy buscan rescatar sus raíces, crear nuevas formas de expresión cultural y romper con el estigma. Porque ser del campo, de las montañas,
de la frontera, no es motivo de vergüenza. Es parte de la historia real de Estados Unidos. En la cultura hillbilly no hay uniformidad, pero sí una voz. Una voz que canta, que cuenta, que trabaja, que lucha. Y que, a pesar de los golpes de la historia, nunca ha dejado de ser suya. Entre el mito y la realidad, el futuro de la identidad hillbilly. La palabra hillbilly ha sido durante mucho tiempo una etiqueta, a veces usada con orgullo, a veces con desprecio. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo se ha transformado, desde un término neutral que describía a habitantes de las montañas, hasta convertirse en un estereotipo usado para degradar. Pero hoy, en pleno siglo XXI, la identidad hillbilly está evolucionando. No es una reliquia del pasado. Es un espejo del presente y, tal vez, una brújula para el futuro. El choque entre tradición y modernidad. Las comunidades rurales ya no son tan homogéneas como se pensaba. A la par de los estereotipos tradicionales, emergen nuevas realidades, jóvenes con acceso a Internet, músicos de bluegrass que fusionan electrónica, activistas ambientales que luchan por el aire y el agua en sus comunidades. Creadores de contenido que desafían los prejuicios desde TikTok y YouTube. La tradición sigue viva, pero ahora convive con la modernidad. Las viejas canciones de banjo pueden escucharse en festivales donde también suenan guitarras eléctricas y beats de hip hop rural. Esta mezcla no es una traición al pasado, sino una reafirmación de la capacidad de adaptación. Educación y recuperación del orgullo cultural. Cada vez más personas en las regiones rurales y montañosas están reescribiendo su historia, no como víctimas, sino como herederos de una cultura rica y compleja. Se están creando museos comunitarios, centros culturales, universidades rurales con enfoque local, y producciones cinematográficas que muestran la realidad sin filtros ni burlas. La literatura de autores como J. D. Vance, autor de Hillbilly Elegy, ha generado debate, pero también ha impulsado a otros escritores rurales a contar sus propias versiones. No hay una sola narrativa hillbilly. Hay miles. El potencial rural del siglo XXI. Frente a un mundo cada vez más despersonalizado, muchas personas urbanas empiezan a mirar hacia lo rural en busca de algo que han perdido: comunidad, conexión con la naturaleza, autonomía alimentaria, sostenibilidad. Las zonas que antes eran ignoradas ahora son vistas con nuevos ojos, como espacios de futuro. Los movimientos de agricultura regenerativa, energías limpias, turismo sostenible y producción artesanal tienen un potencial inmenso en los Apalaches y otras regiones hillbilly. Lo rural ya no es sinónimo de atraso, sino de posibilidad. Un diálogo necesario. El futuro de la identidad hillbilly no depende solo de quienes viven en las montañas. Depende también de quienes viven fuera de ellas. De si la sociedad urbana está dispuesta a dejar de burlarse y comenzar a escuchar. La reconciliación entre el campo y la ciudad es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y ese puente solo se construirá con respeto, empatía y voluntad mutua. Ser hillbilly no es un insulto. Es una forma de vida, una herencia, una cultura resistente que ha sobrevivido al desprecio y al olvido. Pero también es un llamado a transformarse, a seguir adelante sin perder las raíces. La historia no está escrita en piedra. Y los hillbillies no son personajes de caricatura, son personas reales, complejas, dignas de ser entendidas y de ser escuchadas.